Bueno, pues vamos a empezar. Les quiero dar la bienvenida a todos los usuarios conectados. Es un gusto contar con su participación y que estén aquí el día de hoy con nosotros, porque eso habla de su interés por su salud. De parte de Alchemy Code, quiero darles la bienvenida y decirles que somos una empresa enfocada a la ciencia y al bienestar. Principalmente nos dedicamos a analizar el estado de salud de la microbiota intestinal para así dar recomendaciones personalizadas y preventivas para mejorar la salud tanto digestiva como mental y física. El día de hoy tenemos el honor de escuchar a la doctora Paloma Barrera, quien nos compartirá cómo podemos mejorar nuestra vida a partir de lograr un mayor equilibrio en la microbiota. La doctora Paloma Barrera es licenciada en nutrición. Cuenta con una maestría en ciencias de la salud y un doctorado en ciencias biomédicas. Es cofundadora de Alchemy Code y apasionada de la salud digestiva, especialmente de la influencia que el mundo microbiano tiene en nuestra salud. Cuando conozcan toda la información que van a escuchar el día de hoy, seguro querrán conocer su microbiota. Y para eso queremos compartirles un código de descuento que daremos al final de la presentación de la doctora Paloma. Bueno, sin más, voy a ceder el micrófono a la doctora Paloma. Bienvenidos. Hola Ceci, hola a todos. Muchísimas gracias Ceci por tan bonita presentación. Me da un montón de gusto poder compartir con ustedes el día de hoy y si el anfitrión me da permiso de compartir pantalla, con gusto les comparto la presentación para eficientar el tiempo que tenemos el día de hoy. Ahí está. Nada más voy a... Ok, y si alguien me dice si pueden verla, Sí, se ve perfectamente bien. súper bien. Bueno, es un poquito complicado poder interactuar como uno quisiera cuando la presentación es en línea, pero hay un par de preguntitas que me gustaría pues, hacerles para conocer un poquito también de ustedes. Y en la parte de abajo de la plataforma de Zoom hay una opción para levantar la manita. Entonces, ojalá que la mayoría de ustedes puedan o prender su cámara o bien levantar la manita cuando hagamos algunas de las preguntas. Ok. Bueno, yo soy parte de Alchemy Code y con gusto les voy a platicar el día de hoy. La pregunta que a mí más me hacen todo el tiempo es, ¿tengo una buena salud digestiva? ¿Cómo puedo saber si tengo una buena salud digestiva? Lamentablemente no hay un test único que nos diga tienes o no tienes una buena salud digestiva, así como blanco y negro. ¿Por qué? Porque hay muchos grises y hay muchas veces que las personas tienen algunas manifestaciones, pero tal cual no tienen diagnóstico de alguna enfermedad y entonces hay muchas consideraciones que se tienen que hacer al respecto. Aunque no hay un test tal cual que nos diga blanco y negro si tienen o no tienen una buena salud intestinal, sí hay muchas herramientas que podemos utilizar que nos acercan a esa respuesta. Una de ellas, por supuesto, es conocer tal cual la microbiota del intestino. Y estas son algunas preguntas que me gustaría que ustedes mismos se hicieran y que trataran de contestar en su cabeza para orientarlos en qué tan buena anda por ahí su salud digestiva. Entonces, uno es con qué frecuencia tienes molestias o síntomas intestinales, como que te sientes abotargado o inflamado, lo que normalmente ya llamamos inflamado después de comer o entre las comidas, con qué frecuencia algo que comes te cae mal, con qué frecuencia tienes estreñimiento, diarrea, hábitos mixtos, perdón, con qué frecuencia estás eructando. Esas son algunas de los síntomas que ustedes tienen que estar muy pendientes, tienen que escuchar a su intestino para ver qué tal está funcionando. Otra cosa es, ¿tomas medicamentos? ¿Cuántos medicamentos tomas sin receta médica, sin que te haya prescrito tal cual un médico? Porque me sentí mal, me dio un poquito de reflujo y me tomé un antiácido. O porque me inflamé tantito de tal cosa y me tomé un antiinflamatorio. O porque me dolió tantito la cabeza y un analgésico. ¿Cuántos de esos medicamentos estás consumiendo a la semana o al mes? Otra cosa que se pueden preguntar es si hay alguna condición en su familia, por ejemplo, sobre todo enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión arterial, obesidad, que ustedes pudieron
haber heredado, aunque sea en parte, o bien que sean enfermedades que se presenten cuando hay un entorno familiar que así la suscita, por ejemplo, sobrepeso. Otra pregunta es, ¿cuántos alimentos basados en plantas consumo en una semana? Se ha visto que las personas que más alimentos basados en planta consumen, pues en teoría mejor diversidad o salud de la microbiota intestinal tienen. Esto es muy importante. Entonces consumen de 1 a 10, de 10 a 20 diferentes plantas, más de 20. Ahorita vamos a hablar un poquito más al respecto. Otra cosa es cómo está su estado de ánimo, cómo se sienten ustedes con respecto a ustedes mismos. Me siento normalmente feliz o me siento X, medio neutro en la vida, o más bien tiendo a estar un poquito triste. Es muy importante, ¿por qué? Porque hay este eje de comunicación intestino-cerebro en donde muchas veces lo que sentimos o cómo nos sentimos se refleja en cómo va a estar funcionando nuestro intestino y la frecuencia con la que vamos a presentar síntomas intestinales. Otra cosa, te enfermas con frecuencia, o sea, eres de los que está enfermo a cada rato de resfriados o de gripas o, ay, me cayó algo mal en la panza. ¿Con qué frecuencia te pasa? ¿Una vez al mes, una vez a la semana, 3 veces al año? Muy importante. Evitas el consumo de algunos alimentos porque probablemente sientes o te han diagnosticado alguna intolerancia alimentaria, cuántas horas duermes en la noche, con qué frecuencia te sientes afectado negativamente por el estrés, que, que sientas que tienes un estrés muy elevado y que eso de alguna manera está conflictuando con tus actividades del día a día. ¿Con qué frecuencia haces ejercicio? ¿Una vez a la semana? ¿2 veces a la semana? No hago ejercicio, lo hago todos los días. ¿En dónde lo haces? En mi casa, al aire libre. Todas esas son características o factores que podemos ir evaluando de nuestro día a día, que nos hablan un poquito de qué tan buena salud intestinal tenemos. Les pongo un ejemplo rapidísimo. Si eres de los que se enferma con frecuencia de la gripa o de resfriados y tardas mucho tiempo en recuperarte y te sientes fatal cuando te enfermas, eso de manera indirecta nos podría estar hablando de que tu salud digestiva podría no estar optimizada, dado que salud digestiva y el sistema inmune pues, son ahí compañeritos, ¿no? Son vecinos. Entonces, ¿quieres mejorar un poquito tu vida a través de la microbiota intestinal? Espero que en esta plática puedas obtener las herramientas necesarias para hacerlo. Los temas que vamos a revisar el día de hoy es, por supuesto, las definiciones, qué es la microbiota, qué es el microbioma, los conceptos claves para entender la relación que hay entre la microbiota con el cuerpo humano, la microbiota, cómo va cambiando a lo largo de la vida, nutrición y estilo de vida, o sea, cuáles son los factores de la alimentación y del estilo de vida que van a repercutir o a influenciar un poquito la microbiota intestinal, salud preventiva y bacterias intestinales. ¿Qué es la microbiota? Tengo microbiota. ¿En dónde está la microbiota y por qué todo el mundo escucho a muchas personas hablando de ella? Entonces, las primeras preguntas que me gustaría hacerles es, ¿a qué les suena cuando alguien les dice la palabra microbiota? Pueden, si quieren, poner sus respuestas en el chat y las vamos a ir revisando a lo largo de la plática. Pero, ¿a qué les suena? Estas van a ser las definiciones que muchos de ustedes me dirán, o lo primero que se les viene a la cabeza. ¿A qué te suena microbiota? A flora intestinal, a probióticos, a prebióticos, a fibra, a microbios, a cándida, a bacterias, a virus, a yogur, alimentos fermentados, a no sé, comida fermentada, ¿no? Puede haber muchos conceptos que ustedes estén ya ligando a la microbiota, pero, o sea, seamos realistas, la palabra microbiota es medio elegante y medio técnica, ¿no? Es un tecnicismo que se utiliza en el argot pues, de ciencia y de la clínica para hablar de lo que antes llamábamos flora intestinal. Las definiciones. Tal cual, ¿qué es microbiota? Es un conjunto de microbios que habitan en un ambiente específico. Por ejemplo, el cuerpo humano, pero también hay microbiota en el medio ambiente. Existe la microbiota de los océanos, microbiota de los bosques.
cada animal tiene una microbiota. Los frutas, las verduras también tienen una microbiota. Por ejemplo, hay como 30 millones de bacterias diferentes en una manzana, Y la mayor abundancia o concentración de esas bacterias, ¿en dónde creen que se encuentra? En la semilla y tal cual, vamos a decir, en la carnita de la manzana, ¿no? Pensaríamos que tal vez en el exterior, en la cáscara, porque es lo que está en contacto directo pues, con el medio ambiente, pero no, en realidad la mayor abundancia de estas bacterias se encuentran en la semilla, como en nosotros, que la mayor abundancia de las bacterias que viven en nuestro cuerpo se encuentra en nuestro interior, en el intestino. Entonces, estos microbios pues, son muy pequeñitos, tan pequeñitos que no los podemos observar a simple vista. Sabemos que existen en la naturaleza y en nuestro cuerpo desde hace muchísimos años, pero no es hasta los últimos 10, 15 años que hemos aprendido a estudiarlos, a identificarlos y a saber realmente, aunque todavía estamos en pañales, qué es lo que hacen estos microbios en nuestro cuerpo. La mayor cantidad de estos microbios son bacterias, pero también existen otros organismos. Los virus, va a haber quien los considere dentro de la microbiota, va a haber quien no. ¿Por qué? Porque los virus no es un organismo vivo, como son las bacterias, no es una célula. Los virus en realidad no están vivos, pero bueno, hay muchas personas que sí los consideran dentro de la microbiota. Algunos hongos, levaduras, aquí las más famosas. Ahora el día creo que Cándida, ¿no? Es una de las más famosas, protozoarios, algunas arqueas, por ejemplo, hay arqueas que son muy importantes en padecimientos como SIBO o como síndrome de intestino irritable. ¿Por qué? Porque empiezan a crecer mucho en algunos pacientes y se asocian a la producción de gas metano principalmente, entonces también son muy importantes. Cuando hablamos de microbiota, hablamos del conjunto de todos estos microorganismos, aunque bien es cierto que las bacterias son las que están más estudiadas y que conocemos más sobre sus funciones. Hablando específicamente sobre la microbiota humana, pues entonces es el conjunto de microbios o microorganismos que habitan el cuerpo humano. Y no habitan solo en el intestino, que es en donde más se encuentran y de la microbiota de la que más hablamos, ¿no? De la microbiota intestinal. En realidad estos microbios están en todo nuestro cuerpo, están en los canales auditivos, en nuestro sistema respiratorio, que ha tenido mucha relevancia ahora con lo de COVID. Se está estudiando muchísimo la microbiota del sistema respiratorio, la boca. Por ejemplo, algunos de estos microbios son responsables del sabor que sentimos de algunos alimentos o de la producción de esta molécula tan importante que es el óxido nítrico y esos efectos que están teniendo los microbios inician desde la boca, desde que consumimos algunos alimentos. Entonces, ahorita hay mucha investigación sobre cuál es el efecto de las pastas de dientes, de la limpieza de la lengua, de los enjuagues bucales sobre la microbiota de la boca. O sea, ¿la está afectando o la está beneficiando? ¿Qué es lo que está pasando? La microbiota de la piel. Ahora sabemos que, por ejemplo, brotes de acné o psoriasis, eczemas, etcétera, son enfermedades o son condiciones de la piel que se asocian directamente con los bichos que tenemos ahí residiendo en la piel. Y ya verán que en los próximos años este es un área de investigación también que está a la alza, porque hay mucha industria de belleza enfocada en la belleza que se está enfocando en el estudio de la microbiota de la piel para la creación de nuevos productos de belleza y mantenernos sin arrugas jóvenes por siempre. La microbiota vaginal está súper importante, sobre todo cuando la mujer se embaraza, porque sufre una serie de cambios que influyen, por ejemplo, en si tenemos un bebé a término o un bebé pretérmino. Entonces, súper interesante. O hay muchas infecciones vaginales que se dan con frecuencia en las mujeres y que son originadas pues, por un desequilibrio en esta microbiota vaginal. Microbiota en las vías urinarias también tenemos, que también se puede asociar su desequilibrio a algunas infecciones, y por supuesto la microbiota intestinal, que es la más abundante. Entonces,
es súper importante que ustedes sepan que cada persona tiene una microbiota única, que es como una huella digital, y que a pesar de que los humanos compartimos 99.9% de nuestro genoma, de nuestros genes, en realidad solo compartimos 10 a 20% de la microbiota que hay en nuestro cuerpo. En realidad somos bastante diferentes, incluso gemelos idénticos tienen microbiotas diferentes. Entonces, súper importante saber que es una huella digital y que somos únicos, cosa que es muy bonita porque nos da identidad, pero también es un reto cuando lo quieres estudiar. ¿Por qué? Pues porque es difícil llegar a consensos de qué es lo adecuado, dado que cada persona tiene una microbiota única. Y poniéndolo en números, ¿qué tan abundante o cuántas son realmente estos microbios, estas células microbianas que viven en nuestro cuerpo? Pues esta es la cantidad de habitantes en la Tierra, aproximadamente 8 billones. Esta es la cantidad de células humanas en nuestro cuerpo, aproximadamente 30 trillones. Y esta es la cantidad de células microbianas que también hay en nuestro cuerpo, 39. Entonces, si ustedes se fijan, la proporción de células humanas con células microbianas es casi de 1 a 1 en nuestro cuerpo. Y no es casualidad. O sea, tenemos tantos microorganismos habitando todo nuestro cuerpo por una razón. Tan así que nuestra vida ya no sería posible si esos microorganismos decidieran en algún momento salirse de nuestro cuerpo y dejarnos solitos con nuestras células humanas. Todo nuestro metabolismo depende hasta cierto punto de estos microbios que habitan en nuestro cuerpo. Y les comentaba que las más estudiadas son las bacterias, y el lugar de nuestro cuerpo en donde más se han estudiado es en el intestino, ¿no? Entonces, estas bacterias intestinales son sumamente importantes. ¿Por qué? Pues se asume, es difícil la contabilidad, pero se cree que más del 80% o aproximadamente el 80% de todas las bacterias que habitan en nuestro cuerpo residen específicamente en el intestino, ¿no? Es ahí en donde se alojan principalmente. Por lo tanto, es la comunidad de microbios que es más diversa y es más poblada, es central para el funcionamiento de todo nuestro cuerpo, aunque estemos hablando de órganos que estén lejos, relativamente lejos del intestino. Por ejemplo, la microbiota intestinal es muy importante para el funcionamiento o la salud de nuestro cerebro, que no son dos órganos que no están ahí juntitos, que están distanciados, pero que logran comunicarse por diferentes vías que vamos a revisar más al ratito. Y la microbiota intestinal se sabe que influye en algunas funciones a nivel cerebral, también a nivel renal, a nivel hepático, en el sistema cardiovascular, en fin, en el páncreas, en fin, en el resto del cuerpo. Entonces, no creamos que porque las bacterias están en el intestino van a influir únicamente en funciones intestinales. Para nada. Estas bacterias tienen su forma de comunicarse con otras partes de nuestro cuerpo y van a influir en el funcionamiento de esos órganos también. Estas bacterias también tienen una estrecha relación con el sistema inmunológico. Entonces aquí presentamos pues, parte del sistema gastrointestinal, ¿no? Desde el estómago hasta el intestino grueso, la última porción, el recto. A lo largo de todo el tubo gastrointestinal va a haber microorganismos, pero si se fijan ustedes, estos microorganismos van a estar en diferentes proporciones. En el estómago, por ejemplo, tenemos decenas, cientos de diferentes microbios. En el intestino delgado tenemos también en la primera porción, que es el duodeno, cientos cientos y miles de diferentes microbios. En el yeyuno, en el ilio, tenemos ya millones de estos microbios, pero fíjense ustedes la magnitud de bacterias que tenemos en el colon, que ya llega a los billones, ¿no? Y hay autores que dicen que incluso a los trillones. Entonces, no tenemos la misma cantidad ni el mismo tipo de microbios a lo largo de todo el tracto gastrointestinal. ¿Por qué? Pues porque estos microbios van a vivir aquí, determinados microbios viven en determinados ambientes, y las condiciones del estómago pues son bien diferentes a las condiciones del colon.
el estómago, por ejemplo, tiene un pH que sabemos que es muy bajito, ¿no? Es muy ácido, un pH de 1 a 3, mientras que el colon tiene un pH que es más neutro, un pH de 7. Entonces, las bacterias que viven a un pH de 2, pues no pueden vivir acá. ¿Por qué? Porque esto es mucho más neutro. Entonces, eso nos permite a nosotros diferenciar qué tipo de bacteria pertenece a qué tipo de órgano. Y en el sistema y en el intestino, entre los intestinos y alrededor de los intestinos se encuentra una gran proporción del sistema inmunológico de nuestro cuerpo en este tejido que se llama, o se abrevia, el acrónimo es GALT, G-A-L-T. Se encuentra una gran proporción del sistema inmune, aproximadamente el 70% del sistema inmune. Nos resulta pues lógico pensar que si hay algo que afecte la función del intestino, muy probablemente va a crear una respuesta o el sistema inmune va a reaccionar contra esa afección del intestino, ¿no? Y entonces, si algo afecta el intestino, pues va a afectar al sistema inmune, pero lo contrario también puede suceder. Si algo beneficia al intestino, va a beneficiar de forma secundaria la respuesta del sistema inmunológico. Estos dos sistemas tienen una estrecha relación. Y algo por lo que la microbiota intestinal y el intestino están siendo sumamente estudiados es porque ahora sabemos que se pueden emplear estrategias que cambian relativamente rápido o que tienen un efecto relativamente rápido sobre la microbiota del intestino y podemos entonces beneficiar a las personas relativamente rápido. Vamos a revisar algunos conceptos clave para que todos estemos hablando de lo mismo y que entendamos prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, algunos conceptos claves es la diferenciación que existe entre el concepto de microbiota y microbioma. ¿Cuántos de ustedes han escuchado estos dos terminologías o estos dos conceptos? ¿Cuántos de ustedes saben la diferencia? Microbiota se refiere tal cual al conjunto de microbios y para que yo pueda saber qué microbio es, pues necesito estudiar sus genes, ¿no? Su material genético. Entonces yo estudio su material genético y digo, tú eres fulanita de tal y tú eres la bacteria fulanita, tú eres el arquea azucanita y así sucesivamente. Pero es a través del estudio de su genética. Yo estoy hablando entonces específicamente de los microorganismos cuando hablo de microbiota. Sin embargo, microbioma es un concepto más global. Cuando yo hablo de microbioma, hablo sí de los microorganismos, sí de la microbiota, pero también de su entorno, también de en qué situaciones están, cuáles son las proteínas que están produciendo, cuáles son los metabolitos que están haciendo, cuáles son las cosas que están afectando o beneficiando a esos microorganismos. Entonces, microbioma es un concepto mucho más grande que engloba a la microbiota, que son justo todos estos microorganismos. Verán ustedes que se utilizan como sinónimos, pero en realidad no son conceptos que sean sinónimos. Otro concepto que es importante estudiar y que ustedes conozcan es el concepto de metabolito. Las bacterias, todos estos trillones de bacterias que están en todo nuestro cuerpo, están haciendo diferentes cosas en cada momento. Están haciendo digestión de algunos componentes, de la fibra, por ejemplo, están produciendo vitaminas, están produciendo neuroquímicos como GABA, están ayudando a las células intestinales a que liberen serotonina y el intestino se mueva de forma adecuada. Entonces, están haciendo un montón de reacciones en todo momento. Y como resultado de esas reacciones, pues las bacterias y los microbios producen a esto que le llamamos metabolito. ¿Qué es? Es una sustancia o es una molécula química que se produce durante el metabolismo. La bacteria toma fibra, la fermenta y como resultado de esa fermentación va a producir ácidos grasos de cadena corta. Bueno, estos ácidos grasos de cadena corta son metabolitos. Y así sucesivamente. Yo les puse el ejemplo de la fibra, pero estas bacterias pueden hacer
digestión de muchos otros compuestos. Por ejemplo, algunos encontrados en el huevo, en la carne, como la L-carnitina, como la colina. Las bacterias toman esos compuestos de la alimentación y producen ciertos metabolitos, como la metilamina o el óxido de trimetilamina, que va a tener un efecto en órganos extraintestinales. O sea, esto quiere decir, las bacterias toman estos compuestos, forman este metabolito, el TMAO, y este metabolito va a entrar al interior de mi cuerpo, va a viajar por el torrente sanguíneo y va a ir a tener ciertos efectos en ciertos órganos. En este caso, muy particularmente, sobre las arterias, de tal forma que el incremento en este metabolito, el óxido de trimetilamina, va a asociarse con el riesgo cardiovascular. Y así con otros compuestos, las bacterias los metabolizan y van a producir estos metabolitos. ¿Por qué hago tanto énfasis en los metabolitos? Yo lo entiendo y hay personas que lo entienden también así, los metabolitos como un lenguaje que tienen los microbios de mi cuerpo para comunicarse con microbios que viven en otros órganos o bien con los órganos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, los ácidos grasos de cadena corta, aunque se producen en el intestino, pues al momento en que entran a la sangre pueden llegar a otros órganos y tener efecto en esos otros órganos. Los ácidos grasos de cadena corta se asocian, por ejemplo, a modulación de función a nivel cerebral. Entonces, es la forma en la que una de las formas en las que estos microbios se comunican con otros órganos de nuestro cuerpo. Quédense con este concepto. No todas las bacterias forman los mismos metabolitos. Diferentes bacterias van a formar diferentes metabolitos. Hay unas que producen ácidos grasos de cadena corta, hay otras que producen trimetilamina, hay otros que producen derivados indoles, etcétera. Y esto es bien, bien, bien importante. ¿Por qué? Pues porque para yo tener diferentes metabolitos o para yo beneficiarme de todas estas vitaminas, neuroquímicos que producen las bacterias, necesito tener de esas bacterias. Si yo solo tuviera un tipo de bacteria, pues produciría los metabolitos de ese tipo bacteriano, pero no de todo lo demás. O sea, no, en microbiota intestinal no hay una bacteria o un tipo bacteriano que sea maravilloso, sino que es el conjunto de las diferentes bacterias y cómo hacen estas bacterias equipo lo que realmente es maravilloso. O sea, cómo se complementan, qué tan diverso son las bacterias que tengo en mi cuerpo. De eso va a depender la variedad de metabolitos que estas bacterias están formando para mí. Entonces, eso súper apréndanselo. Diferentes bacterias forman diferentes metabolitos. Si yo quiero tener todos ellos, pues entonces necesito tener diferentes tipos de bacterias. ¿Qué pasa cuando se producen excesos o deficiencias de algún metabolito? Sabemos, por ejemplo, que los ácidos grasos de cadena corta, que es el metabolito que más se produce en el intestino, se asocia a muchos efectos buenos, ¿no? A una mejor o más rápida, eficiente reparación intestinal, vamos a decir, a una señalización buena con sistema inmune. Algunos por ahí dicen que tienen funciones antiinflamatorias. Entonces, yo quiero tener esos ácidos grasos de cadena corta. ¿Qué pasa cuando tengo una deficiencia de esos ácidos grasos? ¿Por qué? ¿Por qué tendría yo una deficiencia de esos ácidos grasos? Pues yo puedo tener excesos o deficiencias cuando se afecta la diversidad de la microbiota intestinal. La mejor forma de entender la diversidad de la microbiota intestinal es como un jarrón de dulces. Si se fijan, este jarrón tiene diferentes colores. Imagínense que cada color es un tipo de bacteria. Entonces tenemos las bacterias rosas, las verdes, etc. Entonces hay muchos tipos de bacterias diferentes. ¿Qué pasa si yo tuviera únicamente dulcecitos amarillos?
Pues ya dijimos, entonces voy a tener únicamente las funciones y los metabolitos que producen estos dulcecitos amarillos y eso no es algo adecuado. Entonces, a mayor diversidad, o sea, a mayor número de diferentes colores, normalmente eso lo asociamos a una mejor salud en nuestro cuerpo. Mientras más diversa sea la microbiota del intestino, pues mejor se asocia a un mejor estado de salud. Mientras más diferentes colorcitos haya de esto, yo diría que es más diversa la microbiota de mi cuerpo. Les pregunto otra cosa, ¿qué pasaría si de este jarroncito yo quito, tengo 100 diferentes colores, tengo una microbiota muy diversa y quito los rojos? En realidad será tantísimo el impacto a la diversidad de la microbiota si retiro únicamente los rojos. A ver, contéstenle ahí en el chat ustedes qué creen. Y esto lo menciono porque estamos muy casados con el concepto de los probióticos, de las bacterias probióticas. Imagínense que los rojitos fueran probióticos. Pues sí, los probióticos sabemos que son súper buenos, que se asocian a muchos beneficios, que son un tipo de bacteria que yo quisiera tener en mi intestino, pero no lo es todo, es solo un tipo de bacteria. Lo más importante y lo que va a determinar qué tan fuerte es la microbiota de mi cuerpo es la diversidad de bacterias o de colorcitos que yo tenga aquí. Entonces, ¿qué es la diversidad? Es una medida que considera la variedad, ¿no? Diferentes colorcitos y la abundancia, cuántos hay amarillos, cuántos hay rojos, cuántos hay negros, de microbios que hay en un ecosistema determinado. A mayor diversidad, pues se asocia a una mayor estabilidad y resiliencia de la microbiota. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque mientras más resiliente es la microbiota, me enfermo y mejor voy a responder y más rápido me voy a recuperar y menos fácil va a ser que yo contraiga algún tipo de infección. Hay algunas excepciones, pero en general, a mayor diversidad, mejor estado de salud. En el intestino lo veríamos así. Esta es la imagen de una microbiota que sería poco diversa, ¿no? Entonces fíjense, cuando baja la diversidad de la microbiota, se crea una oportunidad para que bacterias oportunistas u hongos oportunistas, Cándida, por ejemplo, es un hongo oportunista, vayan y entonces florezcan y crezcan y polulen ahí cuando baja la diversidad. ¿Por qué? Porque estas bacterias están compitiendo siempre, compiten por un espacio en el intestino, compiten por comida. Entonces, si yo tengo este tipo de microbiota súper diversa, poblada así, pues va a ser difícil que llegue un bicho y ahí florezca, ¿no? En cambio, cuando la tengo aquí poco diversa, pues es mucho más probable que llegue un bicho y florezca. Y yo lo que no quiero son dominancias, o sea, dominancias a nivel bacteriano, a nivel levaduras, lo que sea, no se consideran algo positivo. Incluso cuando hay dominancias, no dejan que las demás bacterias crezcan. Y les pongo el ejemplo, por ejemplo, hay un compuesto que se llama LPS, que es un lipopolisacárido, que se asocia a efectos como de inflamación o de endotoxicidad en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces no queremos mucho LPS porque se asocia a inflamación. Imagínense ustedes que las bacterias rojas expresaran LPS. Pues, si yo tengo poca diversidad y tengo un crecimiento bárbaro de estas bacterias rojas, pues voy a tener mucho LPS y entonces eso incrementa el riesgo de hiperpermeabilidad intestinal, de una respuesta inmunológica, de endotoxinas, ¿no? Esto es algo que yo no quiero. Imagínense en el otro ejemplo, que las bacterias verdes producen ácidos grasos de cadena corta. Pues entonces, si tengo muchas bacterias verdes, voy a tener muchos ácidos grasos de cadena corta y los efectos positivos a los que esos ácidos grasos se asocian. Pero las moraditas producen vitamina K y producen vitamina B. Ah, pues como también tengo moraditas, también voy a tener esos compuestos. Ah, pero las rositas, estos puntitos, ayudan a que mi intestino libere serotonina. Ah, pues como también, sí, entonces eso es lo que yo busco. Así se vería.
Cuando tomo mucho medicamento, cuando tomo antibióticos, cuando eh, tengo niveles de estrés muy, muy elevados, este sería el tipo de microbiota poco diversa que yo observaría. Y la diversidad, una baja diversidad, es la característica principal de otro concepto que me gustaría revisar con ustedes, que es el concepto de disbiosis. Entonces, una baja diversidad de la microbiota es la característica principal de la disbiosis. ¿Qué es la disbiosis? Ustedes seguramente han escuchado de esta terminología, ¿no? Disbiosis. ¿Qué? Escríbanmelo por ahí en el chat, aunque ya les estoy soplando con la presentación, pero ¿qué entienden ustedes por disbiosis? Muchos me van a decir la pérdida del equilibrio entre las comunidades bacterianas o la pérdida del equilibrio en la microbiota, en la flora intestinal, algo así. Es como el concepto más popular, ¿no? La pérdida del equilibrio. Disbiosis lo vamos a entender como una perturbación o desequilibrio en las comunidades de microbios, ¿sí? Pero esto lo tuve que haber puesto con negrito. O sea, esa perturbación la tienen que asociar con una influencia dañina para la persona, para el hospedero. O sea, cuando se desequilibra la microbiota intestinal y eso tiene una repercusión negativa para la persona, entonces estoy hablando de disbiosis. ¿Y por qué les menciono esto? Yo les dije antes, cada persona tiene un perfil de microbiota que es diferente. Entonces, si yo mido el mío y mido el de Ceci, o mido el de Mariano, o mido el de Ana, pues voy a tener que se comportan de forma muy diferente. ¿Eso es bueno o eso es malo? En realidad, si yo me siento bien, es bueno para mí. Y si Ceci se siente bien, pues su microbiota le funciona a ella, se adaptó para su estilo de vida, ¿sí? Pero si el de Mariano, si Mariano tiene un montón de problemas intestinales y flatulencias todo el tiempo y un montón de alimentos le caen mal y le da diarrea y luego le da estreñimiento, entonces la microbiota que tiene Mariano no le está ayudando. Ahí hablaríamos de que está en disbiosis. Pero fíjense cómo se relaciona entonces la diversidad de la microbiota con la disbiosis. Una baja diversidad es el factor de riesgo número 1 para la disbiosis. Y la disbiosis pues genera tiene muchas consecuencias en el tracto gastrointestinal. Se asocia a un incremento de la permeabilidad intestinal o hiperpermeabilidad intestinal, que es lo que se conoce normalmente como el leaky gut. También la disbiosis se asocia a una alteración en la motilidad intestinal. Esto quiere decir, se altera el movimiento natural de los intestinos. Y si se mueven muy rápido, diarrea. Y si se mueven muy lento, entonces estreñimiento. La disbiosis se asocia con el aumento de la sensibilidad intestinal. Y estas son personas que comen un poquito de frijoles, forman un poquito de gas, pero son tan sensibles y están ya tan lastimadas ahí, esta conexión nerviosa que hay entre el intestino y el cerebro ya está tan sensible que forman un poquito de gas y lo lee su cuerpo como, formé muchísimo gas, estoy súper enfermo, ¿qué me está pasando? Incluso llegan a tener dolor o malestar considerable. ¿Por qué? Pues porque están sumamente sensibles y cuando ese mensaje le llega al cerebro, el cerebro, ¿qué es lo que dice? Intestino, te voy a ayudar. ¿Y cómo le ayuda? Pues lo que hace el cerebro es ayudarle al intestino a liberar espacio para toda esa cantidad enorme de gas que está formando, en teoría. Y entonces lo que hace es que contrae los músculos de aquí, del tórax, y relaja los músculos del abdomen. Y es por eso que muchas personas se les hace una pancita como de embarazo, ¿no? Como si tuvieran 5 meses de embarazo y les duele un poco o están muy molestos por esta sensibilidad intestinal que está asociada a la disbiosis. También está asociada a una alteración del sistema inmune. Cuando la microbiota está hecha a pedazos, tenemos una respuesta inflamatoria. O sea, tenemos una activación o una inducción de la respuesta inmune. Y también, obviamente, se asocia a la modulación del eje intestino-cerebro y es por eso que la disbiosis
esté asociado a incremento en el riesgo de ansiedad, incremento en el riesgo de depresión o de algunas enfermedades neurodegenerativas. Por ejemplo, las personas que tienen enfermedad inflamatoria intestinal tienen una baja diversidad y tienen disbiosis. Aquí se ven las personas sanas y aquí se ven las personas que tienen colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, como tienen una menor diversidad de la microbiota que las personas sanas, ¿no? Y aquí lo dice también, o sea, las personas con enfermedad inflamatoria intestinal tienen una menor diversidad y esta menor diversidad, ¿qué es lo que ocasiona? Pues que se creen estos espacios entre célula y célula intestinal, ¿no? Que haya hiperpermeabilidad intestinal o el famosísimo leaky gut, y cuando eso ocurre, ¿quién está aquí listo para responder? El sistema inmune, listo para comenzar una respuesta inmunológica que normalmente conocemos como inflamatoria. Y aquí esto es como se ve normalmente, entonces en rojito ustedes ven todas las bacterias, luego las bacterias están separadas de las células del intestino, de células epiteliales del intestino, por una barrera o una capita de moco, que es súper importante. ¿Por qué? Porque las bacterias no deben de entrar en contacto directo con las células del intestino. En una condición normal, estas no se juntan, están separadas por esta barrerita de moco, que está pintada en negro y en azul serían las células del intestino. Entonces vean en una persona normal cómo se diferencian muy bien estas capas, ¿no? Las bacterias están acá, estas están en contacto con la comida, están haciendo digestión de la fibra, están formando ahí sus metabolitos. Luego está la mucosa intestinal y luego están las células epiteliales y están separadas. Pero en una persona con enfermedad inflamatoria intestinal, vean, ya hay un desequilibrio de las bacterias intestinales, hay una disminución de la barrera de moco y estas bacterias empiezan a entrar en contacto directo con las células epiteliales y eso induce respuesta inflamatoria. Yo no quiero esto. En SIBO, famosísimo a esta sobreposición bacteriana que sucede en intestino delgado, también se observa que los pacientes con SIBO tienen una menor diversidad de la microbiota intestinal que los pacientes sanos. En obesidad, que sabemos que es factor de riesgo para muchas enfermedades gastrointestinales como dispepsia o la famosísima gastritis, reflujo, obesidad es factor de riesgo para todas esas enfermedades, pues sabemos que entre el 20 y el 40% de los pacientes con sobrepeso o obesidad van a presentar una menor diversidad de la microbiota. En este grafiquito que vemos aquí, el índice de masa corporal, que tiene sus limitantes como medida, pero bueno, no vamos a discutir eso. Pero el índice de masa corporal, a mayor índice de masa corporal, menor es la diversidad de los pacientes, ¿se fijan? Entonces, se sabe que los pacientes con sobrepeso y obesidad tienen una menor diversidad de la microbiota intestinal y que los pacientes con obesidad mórbida, el 75% de estos pacientes presentan una baja diversidad de la microbiota intestinal. No solo eso, sino que cuando los pacientes tienen hipertensión, también van a tener una menor diversidad de la microbiota intestinal. Cuando los pacientes toman muchos medicamentos para el tratamiento de su hipertensión, también disminuye la diversidad de la microbiota. Y en pacientes con resistencia a la insulina o con diabetes, también va a haber una disminución de la diversidad de la microbiota intestinal. La disbiosis, pues, y la pérdida de la diversidad se asocia a un montón de enfermedades, o se ha encontrado en un montón de enfermedades, muchas de ellas con componente autoinmune, ahorita que está también, pues, es tan relevante las enfermedades autoinmunes en la tiroides o tiroideas, como Hashimoto, por ejemplo, todas estas enfermedades, diabetes tipo 1, en artritis reumatoide, se observa también una pérdida de diversidad de la microbiota intestinal asociado a disbiosis. ¿Cómo puedo saber si tengo una buena diversidad de la microbiota intestinal? Hay algunos test, como el de Alchemy, que nos permiten evaluar cómo está la diversidad de la microbiota intestinal. Pero también apoyamos esos resultados de otros. Por ejemplo, la forma en la que evacuamos, el número de veces que evacuamos y
la circunstancia en general en la que evacuamos dice mucho de nuestra salud intestinal. No nos gusta hablar o se toma como tabú o no sé, de este tipo de cosas, pero de verdad es sumamente importante que todos nosotros, ya sean profesionales de la salud o pacientes, estemos revisando con periodicidad cómo, cómo vamos al baño. Entonces, esta es la tabla de Bristol que se utiliza a nivel mundial, que nos clasifican los tipos de evacuaciones y entonces tenemos una evacuación tipo 1 y tipo 2 que está asociado a estreñimiento. Son evacuaciones secas, son duras, son fraccionadas, son pequeñitas, son con bordes muy pronunciados. Lo asociamos a pacientes con estreñimiento. La tipo 6 y la tipo 7 son todo lo contrario, son evacuaciones muy pastosas o evacuaciones líquidas que no tienen una forma o constitución y estas las asociamos a diarrea. La forma 3 y 4 son el tipo de evacuación que está normalmente asociado a la normalidad. O sea, cuando tú interrogues a tus pacientes o cuando ustedes vayan ahí a ver al baño qué tal están evacuando, fíjense la forma. Como se describe normalmente es como si fuera una salchicha o una víborita con lisa, ¿no? Con una piel lisa. Y el tipo 5 es un tipo de evacuación que está medio formada, fragmentada, es un tipo de evacuación que cuando cae a la taza del baño muchas veces se fragmenta y este tipo de evacuación lo asociamos mucho con una persona que tiene una dieta baja en fibra. ¿Por qué? Porque la fibra sabemos que nos ayuda a darle volumen, consistencia, forma a las evacuaciones, ¿no? Y que es más, si una persona tiene un buen consumo de fibra, es más probable que tenga un tipo de evacuación normal, tipo 3 o tipo 4. La frecuencia con la que evacuamos también es importante. Evacúe una vez al día, 2 veces al día, más de 3 veces al día, vayan a ver a su médico. En general, se ha constituido, se ha dicho que más de 3 evacuaciones a la semana y menos de 3 evacuaciones al día está considerado como algo normal. Y no solo el tipo de evacuación, sino también qué dicen nuestros aires de nosotros mismos, ¿no? ¿Qué pasa con este gas, con estos aires que está formando nuestro cuerpo? Todos esos gases que se forman en nuestro cuerpo, pues se eliminan a través de una vía, a través de eructos, a través de qué tipo de vías, con qué frecuencia estoy formando gases. Las flatulencias son normales, son deseadas. ¿Cuánto? Pues en promedio se dice que entre 14 y 23 flatulencias al día es todavía algo normal. Y fíjense en cómo huele. Si tienen un olor muy fuerte o incluso feo, pues se asocia a algo no tan deseado. ¿Todas las bacterias son iguales? No. Para poderlas estudiar, las clasificamos en esto que se llama taxonomía, que no los voy a abrumar con esto, pero solo para decirles que, por ejemplo, en este grupo de bacterias, pues hay unas muy importantes que son Bifidobacterium, ¿no? Que son las bacterias probióticas. En este otro grupo, que son los Firmicutes, pues hay otras bien importantes. Aquí están, por ejemplo, los Lactobacillus, que también los conocemos. En este otro grupo hay unas que incrementan cuando la dieta es muy rica en proteínas, hay otras que incrementan cuando la dieta es muy rica en plantas, ¿no? Y todo eso nos da mucha información de las personas. Entonces, no hay un tipo de bacteria que sea la más importante, sino el conjunto de todas estas la que realmente determina qué tan buena es la salud de la microbiota. Y cuando las estudiamos con función, pues hay algunas bacterias que se asocian a efectos positivos, como los simbiontes, muy contentas. Aquí, por ejemplo, las probióticas entrarían aquí. Hay otras que están en el intestino, son las más abundantes. Se sabe que nos ayudan, pero no sabemos qué hace específicamente cada una de ellas. Son comensales y hay algunas que se asocian a efectos no tan buenos o nocivos, que son las patobiontes. Estas las queremos ahí mantener a raya. La microbiota a lo largo de la vida va cambiando. Por ejemplo, en un recién nacido, la microbiota es sumamente conservada y tú quieres que haya poquitas bacterias de poquitos tipos. Esto es lo que normalmente vemos en un recién nacido. Entonces, por ejemplo, los recién nacidos que se alimentan con leche materna tienen una microbiota que es más conservada que los que se alimentan con fórmula. Es más diversa esa microbiota. Entonces,
Lo que yo les dije de a mayor diversidad se asocia a mejor estado de salud, normalmente es siempre, salvo algunas excepciones, como en los recién nacidos, como en las personas con estreñimiento, ¿no? Donde se ve una alta diversidad y eso no es algo que queremos. Entonces, aquí es una microbiota sumamente conservada. Conforme nos vamos exponiendo a los alimentos, vamos consumiendo diferentes cosas, salimos al aire libre, tenemos contacto con más niños, vamos a la guardería, al kinder, etcétera, la microbiota va incrementando en diversidad. Vamos reclutando otro tipo de bichos que vamos a ir ahí almacenando en el intestino y en todo nuestro cuerpo. El pico de diversidad se observa en la etapa adulta. En la adultez es cuando mayor diversidad de la microbiota intestinal tenemos. Sin embargo, en los primeros 3 años de vida se forma algo que se llama semilla de microbiota y la teoría más aceptada hasta ahorita es que esa semilla de microbiota que tú formes durante los primeros 3 años de vida es la que va a determinar la microbiota que tienes en etapa adulta. O sea, si en los primeros 3 años de vida lograste formar una microbiota que es bien diversa, bien resiliente, bien fuerte, pues ese es el tipo de microbiota que vas a tener en etapa adulta. Pero si no lo lograste formar de esa forma, de esa manera, pues probablemente en etapa adulta tampoco lo lograras. Y después de los 65 años, esa microbiota comienza a disminuir en diversidad. Y esto es lo que les decía. A mayor diversidad se asocia a una menor edad biológica y conforme disminuye la diversidad, pues se asocia a mayor edad biológica. Entonces, estas son algunas preguntas que me gustaría que ustedes reflexionaran, que levantaran la manita, por ejemplo, tu mamá cuando ustedes se embarazaron y si no se, cuando ustedes nacieron o si no se acuerdan, cuando ustedes se embarazaron de sus hijos, qué tan saludable estaba en su peso, tenía diagnóstico de alguna enfermedad, hacía ejercicio, cuál fue la vía de parto por la que ustedes nacieron o por la que sus hijos nacieron por cesárea, nacieron por parto vaginal, qué tipo de lactancia recibieron, fue lactancia materna exclusiva, fue fórmula láctea, y esta es súper importante. ¿Tomaste muchos antibióticos durante los primeros 3 años de vida o tus hijos tomaron muchos antibióticos durante los primeros 3 años de vida? Ahí pónganos en el chat si alguien tiene toda esta información para revisarla en un rato. Pero muchos de estos factores van a determinar el tipo de microbiota que tenemos. Y ya para terminar, nutrición y estilo de vida. Hay muchas características de las personas y del medio ambiente que van a determinar el tipo de microbiota que nosotros tenemos. Ustedes pueden leer aquí algunas de estas características, pero definitivamente la dieta es uno de los factores, si no es que es el factor que mayor efecto o que más va a determinar el tipo de microbiota que tiene una persona. Diferentes factores de la dieta, como qué es lo que estoy comiendo, en qué cantidades, en qué horarios, qué combinaciones, ¿no? Hagan esta reflexión. ¿Qué tipo de dieta llevan ustedes? ¿Son veganos, pero comen todo el tiempo lo mismo? ¿Tienen una alimentación que está muy cargada hacia los alimentos de origen animal? ¿Tienen una alimentación que está más cargada hacia las plantas, hacia las fibras? ¿Por qué? Pues porque se ha visto ciertos efectos por tipo de dieta sobre la microbiota intestinal. Por ejemplo, la dieta vegana, pues nosotros pensaríamos, son plantas, seguramente tienen una muy buena diversidad. No necesariamente, eso es lo que se ha visto en diferentes estudios, que los veganos no necesariamente tienen una mayor diversidad de las que las personas que consumen también carnes. ¿Por qué? Porque hay veganos que consumen todos los días lo mismo y entonces no tienen diversidad en su alimentación, no van a tener diversidad en la microbiota intestinal, aunque su dieta sea 100% basada en plantas. Las personas, por ejemplo, que tienen una dieta baja en gluten, el gluten es un alimento que tiene, perdón, el gluten se encuentra en alimentos que tienen una carga importante de fibras y no un tipo de fibras, sino diferentes fibras. Entonces, cuando eliminamos los cereales como el trigo, cebada, centeno, pues estoy eliminando una fuente importante de fibra en mi alimentación. Si esos alimentos, por ejemplo, si el pan o las pastas las sustituyo por alimentos ultraprocesados que no tienen fibra, pues entonces el efecto no va a ser positivo, ¿no? Entonces aquí las personas que tengan una dieta baja en gluten, asegúrense de estar reemplazando el consumo de esos alimentos por
alimentos integrales, por otros cereales, por cereales enteros, ¿no? Porque si no el efecto pues no es tan adecuado. La dietas que limitan mucho el consumo de carbohidratos, como la dieta keto, pues también va a tener un efecto que puede ser un poco negativo para la microbiota intestinal, ¿no? Va a disminuir la formación de ácidos grasos de cadena corta y va a incrementar el riesgo de permeabilidad intestinal y respuesta inflamatoria. La dieta keto es mala, no necesariamente, siempre y cuando la cantidad de carbohidratos que tú puedas comer, pues tenga una variedad muy rica, sea de una calidad muy, muy rica, que sea por un periodo de tiempo específico. No es bueno llevar una dieta keto por años, y que sea siempre acompañado de un profesional de la salud. La dieta baja en FODMAPs es un tipo de alimentación que se utiliza para tratar algunas condiciones gastrointestinales específicas, por ejemplo, síndrome de intestino irritable. Consta de 3 fases, pero la primera fase, que es de restricción, pues se sabe que se eliminan muchos alimentos muy ricos en fibras, particularmente ricos en fibras prebióticas. Entonces, eso puede disminuir un poco la diversidad de la microbiota. Es muy importante que este tipo de dietas se administren solo por periodos de tiempo controlados y no muy largos. Un tipo de dieta de cafetería, vamos a decir, muy rico en azúcares, muy rico en grasas, es la que peor le va a la microbiota intestinal. Vean ustedes, disminuye la formación de ácidos grasos de cadena corta, adelgaza completamente esta capa de moco que recubre las células del intestino. Las bacterias entran en contacto directo con las células intestinales del epitelio intestinal y empieza aquí a haber una translocación o una infiltración de estas bacterias hacia el interior de mi cuerpo, y entonces eso crea una respuesta inmune de tipo inflamatoria. Pésima. Y la dieta mediterránea, que es la dieta que se ha asociado a mayor beneficio a la microbiota intestinal porque es una dieta muy diversa, muy rica en fitoquímicos, polifenoles, ácidos grasos buenos, etc. Entonces, una dieta muy favorecedora. Hay otros componentes de la alimentación que también van a tener una influencia sobre la microbiota, por ejemplo, todos los conservadores, y los conservadores que también le podrían dar algunas características a los alimentos, como el color, como el sabor. Algunos emulsificantes que se utilizan en productos como la catsup, como la mayonesa, como la mostaza, fosfatidilcolina también, que incrementa la formación de trimetilamina y riesgo cardiovascular, y algunos edulcorantes. Lamentablemente, sé que también es pregunta así que me hacen todo el tiempo. Lamentablemente no hay mucha información sobre cuál es el efecto de los edulcorantes que se consumen actualmente, como fruto de monje, como stevia, sobre la microbiota intestinal. La recomendación es ahí, si no se acostumbren a cosas muy dulces. O sea, si pueden, no los utilicen. Y si tienen que utilizar forzosamente alguno, pues que sean cantidades muy, muy pequeñitas, o váyanse a cosas más naturales. Prebióticos y probióticos también, las preguntas del millón. Recuerden que los prebióticos son un tipo de fibra que se encuentran en las plantas, y los probióticos son los diferentes microorganismos vivos que, al ser consumidos en cantidades adecuadas, pues tienen un efecto positivo para el cuerpo. Y cuando en un producto tengo un probiótico más un prebiótico, tengo un sinbiótico. Aquí está con M, pero en realidad es con N. Quiere decir que el efecto o el conjunto de estos dos tiene un efecto más grande en mi cuerpo a que si yo solo tomo el probiótico o el prebiótico. Los alimentos fermentados, que también tienen un efecto importante sobre nuestro cuerpo dependiendo de la frecuencia con la que los tome. Si los tomo una vez al mes, probablemente su efecto no va a ser tan grande a que si los tomo con regularidad como parte de la alimentación, se han asociado a un incremento en la diversidad de la microbiota y a una disminución de marcadores inflamatorios, y los datos han sido consistentes, ¿no? ¿Qué enfermedades se asocian en la microbiota? Con la microbiota ya decíamos que lo que sucede en el intestino y los metabolitos que estos bichitos están produciendo pueden llegar a torrente sanguíneo y por ende a diferentes partes de mi cuerpo. Entonces, la microbiota intestinal se ha asociado con enfermedades en el sistema cardiovascular, con enfermedades en el hígado, por supuesto, con algunas alteraciones de la función
a nivel cerebral. Hablaba yo de ansiedad, de depresión, pero también autismo, estrés patológico, las adicciones, algunas tienen mucho que ver los metabolitos que producen las bacterias, y esto seguro les va a interesar, con la regulación del hambre-saciedad. O sea, qué tanta hambre tengo, con qué frecuencia tengo hambre, qué tan bien regulo mi hambre, tienen mucho que ver las bacterias que están en el intestino. Con diabetes, resistencia a la insulina, por supuesto con obesidad. Si yo analizara la microbiota de todos ustedes, sin conocerlos, sin verlos físicamente, podría predecir con quiénes de ustedes tienen sobrepeso o obesidad con un 80% de efectividad. Y por supuesto con la respuesta del sistema inmune, ¿no? Con inflamación de bajo grado. Algo que también es muy interesante y que es un área que se está investigando mucho es qué tiene que ver o cómo influye la microbiota en el estado de ánimo. Y aquí lo que ustedes tienen que saber es que es un mecanismo muy complejo que vamos a simplificar. El intestino y el cerebro se comunican de forma bidireccional. O sea, lo que pasa en el intestino influye en funcionamiento a nivel cerebral y obviamente qué tal está mi función cerebral, qué tan estresada, ansiosa, deprimida estoy, va a influir directamente sobre cómo está respondiendo o cómo está funcionando mi intestino y cómo está respondiendo ante el consumo de los alimentos. De tal forma que si yo soy una persona que soy muy ansiosa, la probabilidad de que tenga alteraciones en la función intestinal va a ser 3 veces más alta a que si yo soy una persona como que logra trabajar o trabajar mi ansiedad o mantener menores niveles de ansiedad. Lo mismo pasa con depresión. Las personas que tienen un diagnóstico de depresión tienen 3 veces más riesgo de tener alguna alteración a nivel gastrointestinal. Y ya decíamos, o sea, los metabolitos que se producen a nivel intestinal, pues van a llegar de alguna forma o van a mandar sus mensajes al cerebro y van a influir en muchas de las enfermedades o muchas de las condiciones que se dan a nivel cerebral. Intestino y cerebro se comunican por 3 vías diferentes, que es por sistema nervioso, imagínenselo como una descarga eléctrica, a través del sistema inmune y a través de un sistema que se llama enteroendocrino, en donde hay algunas celulitas aquí que están en el intestino que están produciendo hormonas, ¿no? Y que estas hormonas llevan mensajes al intestino. Totalmente relacionadas. Y bueno, esta imagen me encanta. No se olviden que nuestro cerebro es un jardín y se nutre de las raíces que hay en nuestro cuerpo, y esas raíces pues dependen de los alimentos que estamos consumiendo y por supuesto de nuestro tracto gastrointestinal. ¿Cómo construir una alimentación en pro de la microbiota? Estos son unos tips muy concretos. Tengan una dieta rica en plantas, más de 30 plantas a la semana. Consuman fibra en cantidades adecuadas y en una diversidad adecuada. Consumir todos los días lo mismo no beneficia a la microbiota. Consuman alimentos fermentados o probióticos cuando sean casos como muy particulares. Consuman fibras prebióticas, consuman polifenoles. Estos polifenoles les dan el color a los alimentos muy amarillos, verdes, anaranjados, morados, de colores muy intensos, son muy ricos en polifenoles y eso incrementa la diversidad de la microbiota. Hagan ejercicio, si se puede, al aire libre, mediten para disminuir sus niveles de estrés y estimular por ahí nervio vago y la comunicación que hay entre intestino y cerebro, y duerman adecuadamente. Suplementense, sí, de forma personalizada. Recapitulando, la microbiota puede ser considerada como un órgano, es un órgano virtual que no sabemos, pero que sabemos que está ahí, que influye en el funcionamiento del resto de mi cuerpo. Nuestros hábitos y en nuestra alimentación influyen directamente en la composición y la función de la microbiota, principalmente la dieta. Las bacterias de la microbiota están liberando todo el cuerpo sustancias, metabolitos que van a impactar o van a tener un efecto sobre otros órganos y sistemas de nuestro cuerpo y por lo tanto sobre la salud integral, ¿no?, de las personas, y cada persona tiene una microbiota única y diferente.
Entonces, si tenemos microbiotas diferentes, vamos a tener necesidades diferentes y es necesario que lo veamos de esa forma. ¿Cuáles son las perspectivas en cuanto a nutrición personalizada? Pues es esto, ¿no? Actualmente tenemos parámetros clínicos, vamos al laboratorio, medimos nuestra glucosa, nuestro colesterol y sobre eso elaboramos estrategias dietéticas o incluso farmacológicas para el tratamiento de lo que sea que tengamos. Pero las perspectivas es que, pues, tengamos la información no solo de nuestros parámetros clínicos, sino también la información de la microbiota, de la genética, de cuáles son mis metas o objetivos personales, cuál es mi estado de vida, y tengamos toda esa información, podamos analizar toda esa información, como son muchísimos datos, es difícil que una persona lo haga, normalmente o lo que se va a hacer es que toda esta información, esta metadata se llama, se analice a través de técnicas bioinformáticas y entonces salga tal cual un resumen de a ti, Paloma, basada en todos estos parámetros clínicos, genéticos, la microbiota, etcétera. Estas son las condiciones en las que tienes más riesgo y estas son las cosas que tú podrías hacer para funcionar de una forma más efectiva, para disminuir el riesgo que tienes de desarrollar algunas enfermedades o para potenciar, ¿por qué no?, esas cosas buenas que también hay en tu persona. El código de bienestar, pues bueno, la microbiota en conjunto con otros factores individuales como la genética, la epigenética y el estilo de vida, contribuyen a identificar la respuesta personalizada de un individuo a la dieta y a las estrategias preventivas. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Paloma. Ha sido súper, súper interesante. Voy a compartirles ahora yo pantalla, si me dan permiso para poder compartir. Perfecto, aquí estamos. Ok, muy bien. Bueno, pues decirles, bueno, primero que nada agradecer porque toda esta información ha sido súper útil. Sé que hay muchas preguntas y hay intereses. Vayan escribiendo sus preguntas para que podamos contestarlas. Intentaremos contestar lo más que podamos en este momento. Sin embargo, también están nuestras redes sociales. Ahí las van a escribir, que es el Instagram, @alchemicode_, y ahí van a poder hacer todas las preguntas si quedó algo pendiente o si se les ocurren en la noche que procesen toda esta información. Ahí podemos contestar todas sus dudas. Al final también les voy a dar el teléfono. Bueno, ahí vamos a estar escribiendo el teléfono y toda la manera en la que se pueden comunicar con nosotros. Mucho de lo que explicó Paloma, la doctora Paloma, justo es lo que nosotros compartimos en Alchemy Code, porque lo que nosotros nos dimos cuenta es que había mucho interés por saber cómo estaba el estado de salud de la microbiota, comprender qué era eso que nos estaba generando esos quizá malestares o algunas situaciones físicas y mentales. Y poder conocer hoy la microbiota es algo súper valioso. O sea, somos la primera empresa que desarrolló la prueba en México para conocer la microbiota intestinal. Nosotros no analizamos unas cuantas bacterias, analizamos todo el universo de microorganismos que habitan en el intestino, de microorganismos, bacterias, enfocados a las bacterias intestinales, para poder dar recomendaciones mucho más precisas y personalizadas. Y como decía Paloma, bueno, pues, ¿qué tipo de dieta? ¿Cómo estará mi estado de salud? Si tengo bacterias patógenas o no, si estoy generando estas sustancias, estos metabolitos o no los estoy generando, si tengo algún riesgo. Todo eso es lo que nosotros compartimos en esta prueba que se llama Healthy Gut. Como les digo, es la primera prueba que analiza toda la genética de las bacterias intestinales que están pues en nuestro intestino grueso. Entonces, ¿qué analizamos? Lo que nosotros podemos, a partir de que con una muestra muy pequeña de materia fecal del tamaño de un chícharo o menos, esa muestra se pone en un tubito y se envía. Es un proceso muy fácil, que vienen todas las instrucciones en la cajita, pero cuando nosotros las procesamos en el laboratorio, podemos comprender qué habita dentro de ti, todo ese universo de microorganismos que habita dentro de ti, y a partir de ahí, el software que desarrollamos integra la información y la divide en diferentes categorías.
Entonces, lo primero, como dijo Paloma, tenemos que saber cómo está nuestra diversidad, porque si hay poca diversidad, pues puede llegar a haber una disbiosis. Entonces, es el primer parámetro de medición que nosotros damos. ¿Cuál es tu puntaje de diversidad? Y también lo comparamos con otras personas. ¿Cuál es ese puntaje relacionado a una población sana? Lo que se conoce a nivel mundial, que es una microbiota en estado de salud. Entonces lo relacionamos. Otro de los aspectos muy importantes es si tienes bacterias patógenas. Y con eso contesto una de las preguntas que decían, ¿qué pasa? ¿Cómo sé si tengo bacterias patógenas? Existen en nuestro intestino grueso cierta cantidad de bacterias que son normales, aunque sean que están asociados a estados de enfermedad, aún así es normal que tengamos cierta cantidad, pero cuando se pasa, cuando sobrepasa esa cantidad normal, es cuando ya podemos decir, puede ser esto lo que te está inflamando, lo que te está ocasionando diarrea o lo que está ocasionando ciertos problemas a tu salud. Entonces también revisamos las 4 bacterias patógenas principales: E. coli, Shigella, Clostridium, y por ahí, si me pueden recordar cuál es la cuarta. Y después, ahorita si quieren se los escriben, pero son 4 bacterias patógenas principales. Después, lo que analizamos también es si tu microbiota es más de una persona vegana, vegetariana o omnívora, o cómo está tu microbiota, porque eso nos habla de lo que dijo la doctora Paloma, cómo se ha sentado tu microbiota, cómo se ha construido y si te está apoyando tu estilo de vida. Si no es así, pues entonces hay que hacer esos ajustes. Hemos tenido personas que tienen una alimentación omnívora y resulta que su microbiota se asentó porque fueron veganas por mucho tiempo y resulta que su microbiota es de una persona vegana, entonces no le está apoyando, no tiene todas las bacterias que le va a ayudar a digerir la proteína animal, por ejemplo, ¿no? O las grasas de origen animal. Entonces, bueno, también vemos eso. Por otra parte, los riesgos a tu salud. Como dijo la doctora Paloma, hay muchas bacterias que generan metabolitos que están relacionados a ciertos beneficios, como pudiera ser bacterias que generan a partir de la fibra moléculas antiinflamatorias, y eso nos habla de que puedas estar apoyando los procesos de desinflamación de tu cuerpo. Pero si no las tienes, posiblemente ese sea el motivo por el cual tienes esta inflamación. O también riesgos cardiovasculares, diabetes, renal, obesidad, porque como dijo, todas estas bacterias pueden ir marcando un patrón o unas características de qué tipo de sustancias se están generando que puedas tener algún riesgo. Entonces también la microbiota habla de prevención, nos ayuda a prevenir enfermedades. Por otra parte, ¿qué probióticos está generando tu microbiota o qué bacterias probióticas tienes en el intestino? Y si no las tienes, ¿qué prebióticos o qué fermentados o qué tipo de alimentación o hábitos tienes que tener para mejorar tu cantidad y tu diversidad de bacterias probióticas? Por otra parte, sensibilidades. Hay sensibilidades al gluten, hay sensibilidades a los lácteos, sensibilidades al alcohol. Y nosotros lo que analizamos es si tienes abundancia de bacterias que te ayuden a digerir, que te ayuden a metabolizar esos alimentos, o si están generando, si no están en equilibrio y puedan estarte generando una inflamación porque no tienes quien te apoye o una sensibilidad. O sea, aquí se relaciona mucho el si tienes estas bacterias que te apoyan o no las tienes. Y en el caso del alcohol, si tienes bacterias que ayudan a degradar el alcohol o que al contrario, que están generando una sustancia tóxica, que es lo que hace que te dé crudas, resacas y que te sientas mal. Entonces, también podemos apuntar a hacer cambios a tu estilo de vida de acuerdo a este tipo de indicadores. Y por último, ¿cómo están tus bacterias en relación a la fermentación de proteínas, de hidratos de carbono? Si realmente tu microbiota tiene suficientes bacterias que ayudan a este metabolismo de tu alimentación, por una parte. Por otra parte, si tienes bacterias que te ayudan a recuperarte de una actividad física, porque hay bacterias muy específicas para los deportistas, o bacterias que te están apoyando a ser una persona longeva.
Entonces, si quieres vivir muchos años en condiciones óptimas, tu microbiota tiene que ser estable, tu microbiota tiene que estar en un equilibrio y tener ciertas bacterias que generan sustancias que apoyan esa longevidad. Y por último, bacterias relacionadas a tu salud mental. Si tu microbiota está produciendo GABA, serotonina, que se comunica al cerebro y apoya a que te sientas relajado, tranquilo, en estado de bienestar, sin ansiedad. Entonces, si tu microbiota no te está apoyando, pues puedes haber mayor riesgo a sentirte de esa manera. Entonces, como podrán ver, todo lo que nosotros analizamos va en función de que tú te sientas mejor, de que si tienes algún tema de salud digestiva, de sentimiento de malestar emocional o alguna situación que pudiera conferir un riesgo a tu salud, nosotros lo podemos detectar, hacemos una valoración y a partir de esa valoración, ¿qué es lo que hacemos? Te decimos, así estamos viendo tu microbiota, así está el día de hoy, ¿qué puedes hacer para mejorarla? ¿Qué puedes hacer para llevarla a un estado de mayor equilibrio? Y te damos recomendaciones personalizadas de alimentación, de suplementación y de hábitos de vida. Y a partir del reporte, pues se hace esta interpretación que dura alrededor de 45 minutos, más o menos, es vía Zoom y también está incluida en el precio. Entonces, ¿qué incluye nuestro kit para que tú puedas sentirte mucho mejor y puedas, pues, ahora sí que saber qué está pasando contigo? Incluye todos los envíos a cualquier parte de México, de ida y de vuelta, tu reporte, tu interpretación y súper importante, el que tú puedas ir conociendo cómo está como bien lo dijo Paloma, este órgano virtual que está tan relacionado a la mayor parte de las funciones de tu cuerpo. Si tú sabes hoy cómo está tu microbiota, eso te está diciendo cómo vas a sentirte más adelante en tu vida. Si hoy tu microbiota no está tan bien y haces los cambios indicados, pues posiblemente vayas a sentirte mucho mejor y puedas tener mayor éxito en que no tengas riesgo a ciertas enfermedades. Muchas personas nos buscan por salud intestinal, por ciertos problemas gastrointestinales y con la microbiota también podemos conocer qué pueda estar inflamando o qué pueda estar haciendo sentir mal. Es uno de los muchos parámetros para poder saber qué está pasando en tu cuerpo, pero es indispensable. O sea, hoy podemos decir que la microbiota es algo que realmente necesitamos conocer de nosotros mismos. Tiempos de entrega de 5 a 6 semanas, restricciones si estás tomando antibiótico, has tenido cirugías recientes, diarrea, etcétera, o eres menor de 12 años. Hay que esperar, bueno, si eres menor de 12 años, hasta que tengas 12, pues te la puedes hacer, ya que está más estable tu microbiota. Y si acabas de tener ciertas enfermedades fuertes, que tomaste medicamentos muy fuertes, pues ahí sí tenemos que esperar unas 2-3 semanas a que se restablezca. Por último, quiero decirles que, bueno, pues de todos los beneficios específicos a la microbiota, aquí están, se los vamos a compartir, vamos a subir un post con todos estos beneficios, pero ya hemos hablado muchísimo de ellos, tanto Paloma como yo ahorita explicándoles un poco lo que vemos en el reporte. Sin embargo, pueden hacer una alimentación mucho más personalizada, podemos hacer realmente cambios que puedan saber qué tipo de alimentos tienen que aumentar, qué tipos de alimentos tienen que reducir, qué alimentos para tus bacterias necesitan incluir en tu dieta, qué tipo de hábitos puedes llevar a cabo para mejorar. Entonces, todo eso, y como dijo también Paloma, la suplementación. No solamente probióticos, como mucha gente cree que tomando un probiótico de farmacia todos los días va a mejorar su microbiota. Tenemos que ver qué necesita tu cuerpo, realmente qué necesita y unirlo a ese prebiótico que va a alimentar esas bacterias probióticas. Entonces, como podrán ver, esto es cada día apunta a una medicina muchísimo más personalizada, preventiva y predictiva de posibles enfermedades que pudieras tener el riesgo en el futuro.